Buenas noches, querido presidente, querida Junta Rectora y queridos amigos, compañeros que esta noche estáis aquí. Como nuestro Antonio del Castillo, Bartolomé Esteban Murillo fue pintor de una sola ciudad, Sevilla. La afirmación no es baladí, pues aunque sus cuadros en nuestro tiempo hayan llegado hasta Japón, ninguna de sus obras fue directamente creada para algún lugar fuera de la propia Sevilla. Y al contrario que Zurbarán o Sebastián Gómez, el mulato, tampoco alcanzaron el lugar de la carrera de India. Así las cosas, sus obras solo salieron de la capital de Andalucía por medio de los comerciantes que se encargaron de hacer negocio con ellas. Aunque hoy sabemos, después de los importantes trabajos que al mismo le dedicaran Diego Angulo, Enrique Valdivieso y otros, que ciertamente fueron pocas. Estas circunstancias justifican por sí mismas la tradicional inexistencia de obras de Murillo en nuestra ciudad, al menos en nuestros recintos religiosos y hasta cierto punto también en colecciones públicas y privadas. No obstante, la influencia de Murillo fue de tal calibre que apenas hubo ciudad andaluza que pudiera escaparse de ella, y tampoco podría ser entendida sin tener en cuenta que en 1660, junto a Francisco Herrera el Mozo como principales pintores de la ciudad, ante la falta de mano de obra y por el notable interés de muchas personas, promocionaron una academia en la que dieron clase o se formaron la mayor parte de los pintores y escultores de la época de Carlos II, tales como Núñez de Villavicencio, Valdés Leal, Cornelio Schut, Bernardo Simón de Pineda y un largo etcétera suficientemente conocido gracias a los trabajos desde Ceán Bermúdez hasta García Baeza, que ya han dedicado a especialistas como los académicos Antonio de la Banda o Ramón Corzo. Por tanto, con motivo de la celebración del Año Murillo en 2018, el objeto de nuestro trabajo será dejar constancia de las principales obras del maestro y sus seguidores que en Córdoba conocemos. Descartamos, por tanto, cualquier alusión a los seguidores de Valdés Leal como Matías de Arteaga o Clemente de Torres, planteando nuestra propuesta desde esa perspectiva de estilo que va a entender a Valdés como polo opuesto de Murillo. Hasta tiempos relativamente recientes, Córdoba se venía jactando de tener en sus espacios públicos una sola obra de Murillo. Me refiero al retrato de don Juan de Saavedra, segundo marqués del Moscoso, que todavía hoy se puede contemplar presidiendo la espléndida librería del Palacio de Viana. Esta opinión se fundamenta en el trabajo del profesor Angulo Íñiguez, que lo consideró como original. Según ello, restando y sumando las cifras que aparecen en la enorme inscripción votiva que presenta en su cartela, resultaba haber sido pintado hacia 1649, es decir, cuando la peste negra asoló Andalucía. La suposición tenía también buena base si se entendía o se atendía a la biografía del retratado, ya que don Juan de Saavedra, que nació en Madrid en el 621 y murió en Sevilla en 1696, había sido recibido como hermano de la Caridad el 6 de noviembre del 65, hijo de otro Saavedra de igual nombre, natural de Sevilla, y doña Juana Ramírez de la Llano, y había conocido a Murillo en Villa. Entonces, como famoso antepasado de los poseedores del Palacio Cordobés, había debido figurar desde siempre en la Galería Cordobesa de Personajes Ilustres de la Familia. Pues bien, el desentuerto de este gato de don Diego se ha resuelto recientemente cuando el original ha sido descubierto en otra colección particular cordobesa, la de la actual duquesa de Cardona, del que el de Viana es copia. Gracias al Año Murillo, dicho original ha sido restaurado convenientemente y se ha exhibido por primera vez al público en una muestra sobre el retrato de Murillo en la Frick Collection de Nueva York y en la National Gallery de Londres, según exposición comisariada por Xavier Salomón, conservador de la Frick. Debido a ello, el profesor Valdivieso, en su reciente catálogo de la pintura del Palacio, ha podido catalogar ya el de Viana como una copia con la debida seguridad. De la misma manera, la catalogación de esta colección pública ha proporcionado el conocimiento de otras obras de seguidores de Murillo. Así, un San José con el Niño de Esteban Márquez de Velasco, o una Virgen del Carmen entregando el escapulario a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, esta de Bernardo Lorente Germán, el famoso pintor de las pastoras. A ellas habría que unir algunas obras más existentes en diversos templos y colecciones particulares de la ciudad, como las 4 atribuidas a Juan Simón Gutiérrez, que fueron estudiadas por José Luis Requena, las cuales, procedentes de una colección particular cordobesa, existen hoy tanto en la iglesia de San José de Sevilla como en la capilla de la Trinidad de la Mezquita Catedral.
un Calvario y una Trinidad Celeste en la primera y un lamento sobre Cristo muerto y una Trinidad terrestre en la segunda, como consecuencia de la vista y dispersión de un antiguo conjunto unitario con clara alusión a la muerte y a la esperanza. Salvo lo indicado, solo en 2 colecciones cordobesas hemos encontrado obras de Murillo o de sus seguidores, suficientemente relevantes como para detenerse en ellas: la colección Delgado y el Museo de Bellas Artes de Córdoba. En la colección Delgado, de reciente formación, se contabilizan hasta el momento 4 obras atribuidas al sevillano. En primer lugar, una bocetada Magdalena Penitente, que tiene importancia en relación al pequeño grupo de obras realizadas por el maestro sevillano con soporte no de lienzo, las cuales efectuaba para comitentes exclusivos, como Nicolás de Umazur o Justino de Neve. Esta lo es sobre madera, posiblemente de castaño, con preparación típica de tierra roja de Sevilla y realización de previo dibujo, y se fecha hacia 1665. Mayor formato y empaque tiene un lienzo de lino de alta densidad en que se representa al Salvador, con la dulzura propia del maestro hispalense. Ha sido estudiada por Ignacio Cano Rivero, que lo considera de hacia 1675, no pudiéndose vincular a otras representaciones de este mismo asunto que la literatura artística sobre Murillo viene recogiendo. En todo caso, obra de mayor empeño e importancia dentro de esta colección es la Oración en el Huerto, que ha sido considerada de hacia 1655, es decir, de la primera etapa del artista, con concepto y pincelada muy próximo al de las pinturas del claustro chico del convento sevillano de San Francisco. De esta obra se conocían diversas pinturas relacionadas con la Oración en el Huerto sobre obsidiana del Museo del Louvre o su dibujo preparatorio en la Biblioteca Nacional de España, pero no esta, que solo ha sido conocida en nuestro tiempo y ha permitido la aparición de otras obras del maestro sevillano, como luego veremos. Por nuestra parte, la creemos inspirada en su homónima de la antigua colección Casa Chávez, también en Córdoba, que probablemente sea de su maestro Juan del Castillo. Lo más atrevido de la misma es la manera en que el artista, en medio de la penumbra general, dispone a Pedro y Juan durmiendo en la zona inferior del lienzo, situando sobre ellos la escena del acercamiento del cortejo de soldados que van al prendimiento. Por último, la cuarta de las piezas consideradas de Murillo de esta colección es un retrato de una monja que en su momento se tuvo como de su hija Francisca Murillo Cabrera, que padeció sordera tal vez desde pequeña y que ingresó en el convento de Madre de Dios de Sevilla en 1671 como Sor Francisca de Santa Rosa. No obstante, el hábito que presenta parece estar tan lejos de las concepcionistas de Beatriz de Silva o de la Clarisa franciscana de Santa Isabel como cercano al de la rama femenina de la Orden de San Agustín, lo que ha llevado a matizar el conocimiento de la identidad de la representada. Sea quien fuese, no cabe duda de la calidad, interés y belleza de esta obra, que por cierto fue dada a conocer recientemente por la revista Ars Magazine. Fuera de la colección Delgado, hemos de irnos al Museo de Bellas Artes de Córdoba para poder encontrar algún testimonio relevante de la presencia de Murillo en la ciudad. Nuestras últimas investigaciones en sus diferentes colecciones nos permiten presentar hoy al menos un borrón y 3 dibujos sobre los que hasta ahora tampoco se había dicho nada, y que a partir de ahora consideramos del artista, al igual que las demás estudiadas, que hemos encuadrado dentro del amplio campo de sus seguidores directos. Efectivamente, nada se ha dicho hasta hoy acerca del boceto para Santo Tomás de Villanueva dando limosna, que la Diputación Provincial adquirió a don Juan Aguilera para el museo en el año 1944, al que tanto Enrique Romero de Torres primero como su sobrino Rafaelito después apenas dieron importancia. Aunque ya entonces era considerado como un boceto preparatorio para el cuadro del mismo asunto de Murillo, en realidad no se sabía cuál de las 3 versiones conocidas del mismo correspondía: la del Museo de Sevilla, la del Museo de Cincinnati o de la colección Wallace del Hombre. Ya Angulo lo relacionó con esta última, cuya historia se conoce en detalle, sabiéndose que recaló en Londres desde su inicial adscripción del convento de los capuchinos de Génova hacia 1675, después de haber pasado por diversas colecciones particulares. Hoy sabemos que junto a 6 lienzos más, el cuadro Wallace fue llevado a Génova por Giovanni Pielato, comerciante establecido en Sevilla, que partió definitivamente de la ciudad el año anterior, llevándose su colección de 7 Murillos, que según Navarrete Prieto había sido pintado entre 1668 y 74. Pero si la versión definitiva de la obra sale de España en fechas tan tempranas, el cuadro del Museo de Bellas Artes, pensado con cierto concepto de sanguina, tal y como se venía haciendo los dibujos preparatorios en alta definición desde el Renacimiento,
sería uno de los últimos trabajos preparatorios en la cadena de ideas hasta llegar a su concreción definitiva. Justo lo que en la época se denominaba un borrón. Debió de ser pintado en Sevilla y perdió grandes superficies, grandes pérdidas en su superficie pictórica, que hoy se ha recuperado casi en su originalidad por dos intervenciones que ha sufrido en el museo. Actualmente se están llevando a cabo estudios de estos borrones que fueron muy codiciados, no precisamente entre nosotros, y que hoy se encuentran repartidos entre Inglaterra y Francia fundamentalmente. También nuestros recientes estudios sobre la interesante colección de dibujos del museo nos ha permitido relacionar tres de ellos con Murillo. El primero es un estudio para apóstoles dormidos en el Huerto de los Olivos. Aquí tienen el cuadro de la colección Wallace y su comparación con el boceto del Museo de Córdoba. Este estudio fue realizado a lápiz sobre papel perjurado, que sin duda debe ser considerado preparatorio para el cuadro de la colección Delgado antes indicado. Procede de la colección fundacional de dibujos adquirida por el museo de la colección Saló, y desde entonces venía figurando en su inventario como anónimo con el título de Dos figuras durmiendo. Según la data proporcionada por Ignacio Cano al cuadro, el dibujo debe ser coetáneo, de hacia 1645, y redunda con la utilización del lápiz por Murillo, que en estos primeros momentos, un instrumento que tradicionalmente se venía infravalorando en su práctica por los máximos expertos de los dibujos del sevillano, como Jonathan Brown o Manuel Amena, que por supuesto nunca incluyeron nuestros dibujos en sus respectivos catálogos. Ahí tienen comparaciones. El segundo sería un apunte para San Francisco en éxtasis, que presenta la particularidad de estar ejecutado sobre el dorso de una carta con rúbrica desconocida remitida al pintor desde Lorca, por un desconocido que le solicita expresa su deseo de tener un cuadro hecho de su mano, afirmando ha tenido noticias suyas a través de un desconocido Juan Salgado. Esta ejecución no tiene nada de extraño, pues sabemos que Murillo utilizó papeles de cartas para bocetar sus obras en varias ocasiones. Así lo manifiesta el retrato de Velázquez del British Museum, que recientemente Manuel Amena ha considerado obra suya, o la Inmaculada del Prado, esta segunda realizada al dorso de una misiva rubricada que le había dirigido nada menos que Francisco de Zurbarán. En un momento en que escaseaba por la crisis económica, la utilización de papel usado para bosquejar debió de ser práctica habitual en Sevilla, como lo ponen de manifiesto también diferentes obras de los participantes en la academia establecida en la lonja sevillana. Ejecutado con tinta de plumilla y con un trazo un tanto dislocado y nervioso que lo relaciona con sus homónimos del llamado álbum Alcubierre, hoy en la colección Abelló, o en la Cunjale de Hamburgo, a cuya atribución nadie duda, acentúa la actitud de elevar los brazos hacia el cielo, superando a todos los demás en terribilidad. Por ello, lo creemos preparatorio para el lienzo del mismo asunto, hoy conservado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que fue propiedad del capitán Diego Maestre, habiendo estado en poder de sus descendientes hasta 1994, fecha, vean ustedes porque este dibujo no pudo ser relacionado con esa obra, porque solamente fue en ese año cuando se empezó a conocer y pasó a engrosar los fondos de la Pinacoteca Sevillana. Finalmente, el dibujo más complicado de ver, pero también, tal vez, el más sutil y más bello, es el que denominamos Estudios de manos, calaveras y rostros para la Fundación de Santa María la Mayor en Santa María la Blanca. Es sin duda el más auténtico, en el sentido de que en su zona inferior izquierda presenta restos muy poco legibles de la posible firma del artista sevillano. Ahí la tienen ustedes. Se trata de un dibujo complejo, procedente igualmente de la colección fundacional, en el que destaca una cabeza de niño realizada a la sanguina y también a lápiz negro, un estudio de paños en la zona superior, un bosquejo de mano unida y otro de manos extendidas, más dos cráneos unidos en vista frontal y de perfil, y una cabeza de anciano barbado de considerable cabellera y con anteojos. Que Murillo realizó este tipo de dibujos de detallados estudios anatómicos está fuera de toda duda, como lo demuestra el estudio de manos del álbum Alcubierre, preparatorio para el San Isidoro de la Catedral de Sevilla, o la cabeza de niño que podemos encontrar en el reverso del Matrimonio Místico de Santa Catalina del British, o otras obras de cabeza en la Albertina de Viena.
Lo difícil e interesante de nuestro dibujo es poder advertir su relación con los lienzos pintados por Murillo en 1660-62 para la iglesia de Santa María la Blanca en conmemoración de la fundación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, hoy conservado en el Museo del Prado. Aquí tiene el detalle de la cabeza del niño y los rostros. Bien, así pensamos que las manos de la parte inferior derecha y la cabeza del niño pueden relacionarse con las de la mujer, del protagonista y el niño Jesús que porta la Virgen en el cuadro El sueño del patricio. En cuanto al personaje barbado con anteojos, su relación es clara con el que aparece con ellos puestos en el patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio, en el que el personaje con gafas ha sido identificado por especialistas como Teodoro Falcón o Pablo Ereza como un retrato del canónigo hispalense de Federici Fantoni, arcediano de Carmona y comitente del encargo de estos lienzos. Ahí tienen ustedes el cuadro y ahí tienen ustedes el detalle. Por lo demás, este rostro masculino de nuestro dibujo, tratado sin gafas, puede considerarse también preparatorio para otro cuadro, como es el Padre Eterno, que figura en el rompimiento de gloria de la Virgen con el Niño, adquirido por el Museo del Louvre y considerado por Valdivieso de hacia 1660, al igual que creemos fue hecho nuestro dibujo. Después de Murillo, el artista de la escuela sevillana que mejor se encuentra representado en nuestro museo es Cornelio Schut, el joven, del que existe un lienzo con la Inmaculada Concepción que le fue atribuido por el profesor Juan Miguel Serrera, considerándolo de hacia 1675. Fue propiedad del galerista y comerciante sevillano Olegario Peralgo, que lo exhibió en la Exposición Iberoamericana de 1929 y después, en el 35, lo donó al museo como una obra de la Escuela de Valdellear, siendo considerado entonces como una asunción. Por nuestra parte, hemos relacionado con Schut un dibujo de Jesús sentado para ser azotado, que fue adquirido por el patronato en 1917 y siempre fue considerado anónimo. Para nosotros presenta también, con el lienzo que representa a Cristo preparado para la flagelación, está relacionado con este lienzo que guarda el Museo del Prado. En todo caso, la fuente para el conocimiento del gran número de dibujos de Schut que guarda el museo reside en el llamado Álbum de Flavia, donde se podrán contabilizar hasta un total de 25, lo que lo convierte en uno de los pintores mejor representados en su colección. Dicho álbum, adquirido por la Consejería de Cultura en el año 2008, fue del literato y diplomático español Leopoldo Augusto de Cueto y Ortega, primer marqués de Balmar, según título que le concediera Isabel II y que debió pensarlo a manera de álbum, conformado a base de escritos y originales de artistas dedicados a Flavia, su hija mayor, fruto del matrimonio con la hermana de don Ángel de Saavedra, nuestro duque de Rivas. Además de crítico y literario, en fin, fue pintor aficionado. Aquí hago una biografía en la que no voy a entrar por falta de tiempo. Y para la mejor comprensión, este álbum tiene 25 dibujos de Cornelio Schut y podemos considerarlo uno de los conjuntos de dibujos sevillanos más interesantes que existe ahora mismo. Uno de sus primeros dibujos es esta cartela, estos ángeles portando una cartela donde pone Recotitum Memoria Passionis Eius, que es una frase que está erróneamente escrita, pues según el profesor Joaquín Mellaro me ha indicado y hemos estudiado juntos, tendría que ser originalmente Recotitum Memoria Passionis Eius, es decir, se guarda la memoria de su pasión. Por tanto, es interesante para saber que el pintor o puso el texto de oída o lo tomó de otra mala traducción, aunque en cualquier caso parece obvio que erró por lo que no debía de saber latín. Los ordenamos fue en función de tal y no voy a entrar más. Otro pintor interesante representado en el museo es Pedro Núñez de Villavicencio, del que se conservaba este lienzo de Exe Homo, que siempre fue atribuido a Núñez de Villavicencio y que no se pone en duda actualmente de que sea obra suya. Pero sí le hemos atribuido a Villavicencio dos dibujos nuevos anteriormente relacionados con Juan de Alfaro y Gámez, que no tienen en absoluto nada que ver con el estilo de don Juan de Alfaro. Es el estudio de busto de un niño de la calle, que como pueden ver tiene una absoluta relación con los rostros de niños
de Pedro Núñez de Villavicencio, como los que presenta el cuadro El vendedor de vino del Museo de Bellas Artes, o este detalle de los jugadores de argolla que existe hoy en una colección particular norteamericana procedente de otra belga. También le hemos atribuido este dibujo de estudio de cabezas masculinas barbadas y con turbante, que puede relacionarse mejor con los personajes masculinos y del Antiguo Testamento, que bajo la influencia de Matías Preti, el pintor napolitano, Villavicencio, que estuvo mucho tiempo en Marta, presentó, y como podemos ver en este caso. No leo la ponencia, sino que le voy a hacer un pase de los distintos dibujos de escuela sevillana con los que procederemos a realizar una exposición en el mes de junio, para que lo puedan ver directamente, y me brindo a que los académicos hagan una visita. Este sería un dibujo de Juan Simón Gutiérrez, como ven, relacionado con este otro cuadro de una colección particular firmado por Juan Simón. También existen obras de Gómez el Mulato, como pueden ser estas obras que no estaban atribuidas antiguamente, que le hemos atribuido ahora. También existe obra de Francisco Meneses Osorio, como San Francisco recibiendo la regla de la porciúncula, o también de Andrés Pérez de Pineda, San Joaquín con Santa Ana y la Virgen Niña, un pintor de flores de escuela sevillana. También algunos dibujos de Alonso Miguel de Tobar. Y, en fin, nuestra ponencia también analiza de alguna manera, también que le hemos atribuido a Juan de Espinal, la influencia que Murillo tuvo en los pintores seguidores suyos, cordobeses concretamente, del siglo XVIII. Como pueden ser, por un lado, el racionero Antonio Fernández Castro Cabrera y Gámez, el sobrino de Juan de Alfaro, del que el Museo de Bellas Artes posee distintas obras, como pueden ser La Dolorosa, San Juanito, Cristo atado a la columna, muy relacionado con Cornelio Schut, como pueden ver por la doble imagen que les pongo. Esta Inmaculada, que está firmada apócrifamente por Gaspar Esteban Murillo, el supuesto hijo de Murillo. Este dibujo que le atribuimos, y por fin el último artista que de alguna manera es patente, que sirvió a Murillo, pero en este caso tanto como Antonio del Castillo, es un desconocido artista que actuó en Córdoba en el siglo XVIII, llamado Agustín Rodríguez, muy prolífico, y que conocieron Saló y Borja Pavón, y a través de ellos pues llegó esta obra que ellos conservaron al Museo de Bellas Artes de Córdoba. Muchísimas gracias.